Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito, alabado el Señor. Hermanos, como he dicho en otras predicaciones, en ocasiones las preocupaciones y circunstancias que nos rodean sirven como una barrera entre nosotros y Dios. Y la mayor razón por la que esto sucede es porque nosotros vivimos en una sociedad apresurada. Una sociedad apresurada. Vivimos en un mundo que hace gran demanda de nuestro tiempo y en ocasiones podemos llegar a pensar que el tiempo no nos alcanza. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero hay veces que los días se me van volando. Cuando vengo a ver, llegó el fin de semana. O si no, llegó el fin de mes. Yo no sé, ¿a cuánto les ha pasado eso aquí? Que estamos tan atormentados, tan preocupados con las cosas, estamos ¿cómo diría? Viviendo tan apresurados y tan ocupados que las cosas se nos van, o los días se nos van volando. Y el problema más grande que existe con todo esto es que esta rapidez en la que vivimos con frecuencia nos conduce a convertirnos en personas egoístas. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque la rapidez en la que vivimos nos conduce a concentrarnos más en nuestras ambiciones, deseos y los quehaceres. ¿Cuántos aquí no tienen quehaceres? Pero tantas veces nos envolvemos tanto en estas cosas que en vez de concentrarnos en lo que verdaderamente importa, le damos el último lugar. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa, hermano? Les voy a dar el orden de cómo deben ser las cosas. Primero Dios, segundo la familia y tercero cualquier cosa que tú quieras. Pero primero Dios. Primero Dios. Hermanos, en la rapidez en que vivimos nos conduce a que estemos más atentos a las cosas del mundo que a nuestra relación con Dios. Y la realidad es que esta manera de ser no solo influencia negativamente nuestra relación con Dios, sino que también con frecuencia afecta nuestra relación con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia. Porque estamos tan envueltos en las cosas del mundo, en los quehaceres y las cosas, que se nos olvida que nuestra familia también necesita atención. Nuestro cónyuge necesita atención. Nuestros hijos necesitan atención. Pero hay veces que estamos tan atormentados en los quehaceres de la vida que todo eso cae a un lado. En otras palabras, nosotros creamos barreras y separaciones que nos separan no solamente de la presencia de Dios, sino también de aquellos que nos aman y que los amamos. Y es por eso que hoy deseo enfocar nuestro estudio bíblico en uno de los de los llamados más importantes que hemos recibido, pero que con frecuencia desatendemos o ignoramos. Estamos hablando de un llamado que cuando lo cumplimos, las tempestades se calman y los problemas se disipan. Y ahora bien, todo cristiano recibe dos llamados a llegar a los caminos del Señor. ¿Cuál es el primer llamado? Anunciar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que testificar acerca de Jesucristo. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a esas almas perdidas. Y este es el llamado que todo cristiano fiel conoce, pero que en ocasiones piensa o se siente incapaz de cumplir. No, pastor, es que yo no puedo, porque usted sabe que yo, pero lo que sucede, hacemos igual que Moisés cuando fue llamado por Dios. Ponemos 20 trabas por lo que no podemos hacerlo, y nos decimos, espérate, voy a confiar en Dios y voy a hacerlo. La razón principal, o la mayor razón, por la que un gran por ciento de los cristianos se sienten incapaces de cumplir con esta misión, es porque no han logrado fortalecerse en el poder de Dios. Hermanos, porque cuando nos fortalecemos en el poder de Dios, no somos nosotros los que estamos hablando.
No somos nosotros los que estamos testificando, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que pone esa palabra en nuestra boca. Pero muchas veces no nos fortalecemos en el poder de Dios. Pero esto es algo que he cubierto en numerosas ocasiones y como les he dicho y repito, tenemos que orar para el reino de Dios. Amén. Tenemos que orar para el reino de Dios. Nunca nos olvidemos que el Señor se refiere a nosotros como la luz del mundo. Él dijo, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino en el candelero. Y así alumbrará a todos los que están en casa. Nosotros somos la lámpara, nosotros somos los que damos el Espíritu Santo, hermano, y no podemos esconderlo. Así que despierta que tienes a tu lado y le tenemos que orar para Dios. Pero, dile a que tienes al lado, para poder conectarnos a la influencia y la infinito poder de Dios, primero tenemos que cumplir con el llamado que estaremos explorando en la predicación de hoy. Y a lo mejor ya ustedes están un poquitico intrigados de que usted me está hablando, pastor, porque me ha dicho tantas cosas, pero no me ha dicho cuál es el llamado que usted me está diciendo. Hermanos, si primero no cumplimos con este llamado que vamos a explorar hoy, no podemos cumplir con nada. ¿Por qué? Porque no nos estamos conectando al poder de Dios. ¿Saben cuál es el llamado? Pasen conmigo ahora a 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Este es el llamado que todos tenemos, que o no lo conocemos, o lo hemos ignorado, no le prestamos atención. Amén. Fíjense cómo dice aquí la palabra. Fiel es Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiero que nos fijemos aquí que dice, fuisteis llamados. Dile a la persona que tienes a tu lado, fuiste llamado. El que tiene atrás no se entera y lee contigo esto. Y ahora, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario tener un conocimiento de algunos detalles acerca de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Miami, que diga Corintios, en ese entonces. ¿Amén? Y no voy a cubrir con detalle todos los males que afectaban a esta ciudad, ya que esto es algo que yo les he mencionado en otras ocasiones y les he enseñado con detalle. Así que basta decir que Corintios era la ciudad más importante de Grecia y también quizás la más degradada de todas ellas. Corintios llegó a ser tan notorio por sus males que decir actuar como un corintio se convirtió en un sinónimo para la corrupción y la prostitución. ¿Se acuerdan de las veces que he predicado acerca de esto? Y lo más grave de todo esto es que la actitud y comportamiento de los ciudadanos de esta ciudad, de manera sutil, estaba afectando a los miembros de la iglesia. Estaba afectando a la iglesia de Cristo en la ciudad. Como les he dicho en otras ocasiones, el pecado es como un virus mortal, extremadamente contagioso. Escuchen bien, el pecado es como un virus mortal, porque el pecado es muerte. Y es como un virus extremadamente contagioso. ¿A cuántos les ha pasado por al lado, han estornudado y al otro día están enfermos? Virus contagioso. El pecado es así. Y no piensen que es algo que he dicho yo, que he inventado yo. No, hermano, el pecado es contagioso. Fíjense cómo lo expresa Pablo, como él nos da a entender esto. En esta misma carta a los Corintios, en 1 Corintios 5:33 les dijo, no se dejen engañar. Dile que tienes al lado, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué nos están diciendo esto aquí? El pecado se pega. Se pega.
Al buen entendedor, con pocas palabras basta. Amén. Así que manteniendo esos breves detalles en mente, vamos a continuar ahora con la predicación de hoy. Y quizás algunos hayan pensado, bueno, pastor, pero ¿por qué tenemos que conocer estas cosas? Sí. Esa carta fue escrita en el 56 DC. Y es verdad, hermanos, esta carta fue escrita hace mucho tiempo. Pero la realidad es que cuando comparamos el mundo de hoy con lo que está sucediendo en Corintios de ese entonces, estamos más o menos al mismo nivel, si no peor. Si no peor. Solo tenemos que fijarnos en lo que acontece a diario y pronto nos damos cuenta que la depravación moral, la corrupción política, la idolatría y todo lo que esté en contra de la palabra de Dios crece como la espuma. Pero no hables de Dios. No hables de Dios, porque hablar de Dios ofende. Pueden hablar, pueden promover todo lo que ellos quieran, toda la corrupción y depravación que existe, pero no hables de Dios porque ofendes. Yo te digo, es tiempo de empezar a ofender. ¿Por qué está sucediendo esto, hermano? Una de las razones principales por las que estamos viendo esto suceder es porque la mayoría de las personas en este mundo, incluyendo a un gran porciento de cristianos, se pasan la vida entera buscando satisfacer los deseos de la carne, ambiciones descontroladas y las posesiones materiales, en vez de buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque existen muchos cristianos que están tan atormentados con las preocupaciones, obligaciones, circunstancias que les rodean y todo lo demás. Es decir, el bullicio de este mundo, que ahora se encuentran completamente desconectados de la presencia de Dios. Como les dije al inicio, existen también muchos que se encuentran completamente desconectados de sus cónyuges y de su familia. Y es exactamente por eso que los divorcios y separaciones continúan aumentando. Así que la pregunta que ahora debemos explorar es, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa que crea una barrera o abismo entre la presencia de Dios y nosotros? ¿Cómo podemos evitar caer en una trampa que crea una barrera o abismo en los matrimonios y la familia? Hermanos, la respuesta a nuestra pregunta son fácilmente encontradas en el llamado que todo cristiano ha recibido. Fácilmente. Es encontrada en este llamado que conocemos, pero que ignoramos, no apreciamos o permitimos que sea interrumpido. La respuesta a nuestras preguntas las encontramos en la Biblia cuando leemos: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado: fuimos llamados por Jesús. Fuimos llamados a una comunión, hermanos. ¿Qué significa esto? Hermanos, este versículo nos deja saber claramente que los cristianos estamos llamados a conectarnos con Dios. Conectarnos con Dios. Tenemos que desconectarnos de las cosas de este mundo. No podemos estar tan preocupados y envueltos en las cosas que motivan y mueven a este mundo que nos desconectemos de Dios. No podemos permitir que nuestros deseos y ambiciones nos detengan de tener comunión con Dios. Porque una vez que nuestra comunión con Dios es interrumpida, la palabra de Dios comienza a morir en nosotros. Escuchen bien, tu fe comienza a morir. La palabra de Dios comienza a morir. Y no es algo que he inventado yo. Fíjese bien cómo el Señor lo dice claramente en Marcos 4, del 18 al 19. Nos dice: y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, dile que tienes al lado, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. ¿Por qué nos dice el Señor esto aquí? El Señor nos dice y nos advierte esto aquí porque con frecuencia nuestros deseos, ambiciones y obligaciones
causan que nuestra vida cristiana se convierta en algo de rutina en vez de devoción. Con frecuencia nuestros deseos, ambiciones y quehaceres causan que nuestra vida familiar deteriore, ya que no le prestamos la atención que nuestros seres queridos requieren y esperan. En otras palabras, todo se convierte en una rutina. No hacemos las cosas por amor o devoción, sino que las hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlo y ya, nada más. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede en nuestra vida espiritual, es decir, en nuestra relación con Dios, es que se convierte en una cosa de rutina. En otras palabras, asistimos a los servicios y a las actividades de la iglesia para quizás apacentar nuestra mente. No, porque tengo que ir a la iglesia. No, porque eso siempre ha sido mi costumbre. Yo voy a la iglesia, yo no me pierdo un servicio, yo tengo que ir a la iglesia. Estás apacentando tu mente. Apacentando tu mente. Y lo dejamos de hacer por la razón principal. Dejamos de hacerlo para entrar en comunión con Dios y para gozarnos en su presencia. Dejamos de hacerlo para alabar y adorar a Dios de todo corazón. Dejamos de hacerlo para escuchar su palabra y aprender más de Él. La iglesia se llega a convertir como una especie de club social, donde se va a hablar, a hacer cuentos, a ver con una amistad de que hace rato que no veía. La iglesia se vuelve como una especie de club social en vez de lo que debe ser el lugar donde entregamos todo lo que nosotros somos, lo mejor de nosotros a Dios. ¿Y qué es lo mejor de nosotros? ¿Qué es lo mejor de nosotros? Lo mejor de todo cristiano, lo mejor que le podemos ofrecer a Dios es amar a Dios de la misma manera que Él nos ama a nosotros. De la misma manera. ¿Cuán grande es su amor por nosotros? Hermanos, Dios nos ama de tal manera que entregó lo mejor de Él. Dios entregó lo mejor de Él para que tú y yo pudiésemos obtener la salvación. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz, a morir esa muerte horrible por ti y por mí. Dile a la persona que tienes a tu lado, lo mejor de Dios nos salvó. Hermanos, lo mejor de Dios rompió las cadenas que nos ataban a una vida de condenación. Pero en muchas ocasiones nosotros estamos tan atados por las cosas de este mundo que ni tan siquiera nos acordamos de silenciar y o apagar el teléfono celular antes de entrar a la iglesia. Estamos tan preocupados con las cosas de este mundo que no nos podemos desconectar del mundo por completo y conectarnos exclusivamente a Dios. No nos podemos desconectar de las cosas del mundo ni por unas horas para honrar al merecedor de toda honra. Dice Apocalipsis 4:11, digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Aleluya. Solo existe uno digno de toda honra y toda alabanza, pero en muchas ocasiones estamos tan atormentados, tan preocupados. Entre las preocupaciones, conversaciones y quehaceres, celulares y tabletas, tal parece que no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo de entregarle a Dios toda la honra y gloria que merece. Tal parece que no podemos concentrarnos solamente en Él o dedicarle 1 o 2 horas a Él exclusivamente. Dios ofreció lo mejor de Él para salvarnos y nos llama a comunión con su Hijo amado. Pero nosotros menospreciamos e ignoramos por completo a lo que estamos llamados. Estamos llamados a entrar en comunión con Dios, a predicar la palabra de Dios. Pero estamos tan atados a las cosas del mundo que no podemos
desconectarnos del mundo. No podemos cumplir con lo que estamos llamados. Y quiero que se fijen bien que les dije que estamos atados. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que la corriente de maldad que corre por este mundo tiene a muchos amarrados sin poder moverse. Y no estoy hablando de los que no creen en Dios. Estoy hablando de los supuestos cristianos. Estoy hablando al pueblo de Dios, no a los agnósticos y prognósticos y todas las demás cosas esas que existen raras por ahí. Estoy hablándole ¿a qué? Al pueblo de Dios. En Apocalipsis 5, del 12 al 13, encontramos que la palabra nos dice: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero la atadura a las cosas del mundo con frecuencia nos conduce a que dejemos de darle a Dios la alabanza y la honra y la gloria que Él merece. Las ataduras a las cosas del mundo crean un gran abismo, una separación en nuestra comunión con Dios y nos mantiene alejados de su presencia. ¿Cómo podemos romper estas ataduras? ¿Cómo podemos entregarle a Dios lo mejor de nosotros? ¿Cómo podemos romper estas ataduras que están influenciando nuestros matrimonios y o creando distanciamiento familiar? Hermanos, de la única manera que podemos superar estas ataduras es entrando en una verdadera comunión con Dios. Y digo esto porque donde está Dios presente, donde está Dios presente, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay amor y ahí hay bendición. Pero si Dios no está presente en nuestro hogar, si Dios no está presente en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos lograr o cómo podemos entrar en comunión con Dios? La comunión con Dios es lograda y fortalecida de diferentes maneras, pero solo toma inicio de una manera. La comunión con Dios es iniciada solamente cuando dejamos de comportarnos de la manera que una vez fuimos y seguimos el consejo de Pablo a los Corintios nuevamente, en 2 de Corintios 5:17, que nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, escuchen, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no estamos haciendo esto, si esto no ha sucedido en nuestra vida, algo muy malo está sucediendo en nuestra vida. Hermanos, si esto no ha sucedido en la vida de una persona, llegar a los caminos de nuestro Señor, entonces una verdadera comunión con Dios es imposible. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque nadie puede decir que disfruta de una comunión con Dios si todavía vive en pecado. Nadie puede decir que disfruta de la presencia del Padre Celestial si persevera en el mal y no persevera en su palabra. De la única manera que podemos romper las ataduras de este mundo es entrando en comunión con Dios, reconociendo nuestras faltas y arrepintiéndonos de ellas. Porque si no nos arrepentimos, ¿no te viste que no va? Dile que te al lado, ¿no te viste que no va? De la única manera que podemos romper las ataduras de este mundo es entrando en comunión con Dios, conectándonos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Recordemos siempre que las batallas y situaciones por las que tenemos que atravesar están diseñadas con un propósito. Con un propósito. Están diseñadas, hermanos, las tentaciones están diseñadas para apartarnos
de la presencia de Dios y para robarnos la vida y la paz que el Señor murió en la cruz para entregarnos. Cuando pasamos las tentaciones, las pruebas, sirve para afilar nuestra fe, como estaba diciendo Juan al inicio. Pero la tentación por sí, el diseño de la tentación, es hacernos caer y separarnos de la presencia de Dios. Y es por eso que también debemos siempre tener muy en mente lo que David le respondió a Goliat cuando Goliat trató de intimidarle y hacerlo huir del campo de batalla. En 1 Samuel 17:47 encontramos esto. Dice, también, esto fue lo que David le dijo, también todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Dile a que tienes al lado, el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, le dijo a David, y Él te entregará en nuestra mano. Hermano, cuando se presenten estos gigantes en tu vida que tratan de hacerte huir, cuando se presenten esos gigantes en tu vida tratando de apartarte de la presencia de Dios, cuando se presenten esos gigantes en tu vida tratando de irrumpir tu matrimonio y o tu familia, recuerda que Dios te entrega la victoria. Aleluya. Amén. Pero, para poder recibir la victoria, que Dios desea entregarte, primero tienes que estar en comunión con Él. Aleluya. Yes, ma'am. Con esto voy a concluir. Una gran realidad es que todos nosotros aquí necesitamos más de Dios en nuestra vida. Todos aquí necesitamos más de Dios en nuestra vida. Todos debemos estar buscando activamente la presencia de Dios en todo lo que somos. Todos necesitamos apartarnos de las cosas de este mundo y acercarnos a nuestro Padre. Tenemos que olvidarnos de todo eso que nos preocupa, olvidarnos de todo lo que nos atormenta, de todo esto que busca robarnos la paz y concentrarnos, hermanos, en Dios. Aleluya. Porque les dije, donde Dios está presente, ahí hay todo. Ahí está la paz, el gozo, la victoria, las bendiciones. Donde Dios está presente, se disipan los problemas. Recordemos siempre lo que encontramos en Salmo 124:8, que nos dice así: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Ahí solamente. No busques en otro lugar, porque por mucho que busques, no lo vas a encontrar. Siempre busquemos la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro hogar, porque su diestra es la que nos sostiene y fortalece en esos momentos de debilidad. Yo sé que aquí nadie ha tenido jamás un momento de debilidad. Pero fíjense bien cómo dice Salmos 17, del 6 al 7. Nos dice, yo te invoco, porque tú oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosos actos de misericordia, tú que a los que te confían libras con tu diestra de los que se levantan contra ti. Ahí está nuestro socorro. Él está escuchando tus oraciones. Recordemos siempre que se nos hará imposible cumplir con el primer propósito de Dios o con el propósito de Dios, el mandamiento de Dios, si primero no tenemos comunión con Dios. Estamos llamados a entrar en comunión con nuestro Señor. Y es por eso que te digo en el día de hoy,
Desconecta el teléfono. Apaga el celular. Quítalo de la batería a la tableta. Desenchufa el televisor, la radio. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Amén. Gloria a Dios.